Escucharemos las palabras de la profesora de Historia, Olga Echeverría, y el papel que cumple Marcos Sastre en la educación. Entonces lo que yo decía que su interés en la educación es un interés muy abarcativo, que va desde cosas muy concretas, por ejemplo, la forma que tienen que tener los pupitres en el aula para que sea más cómodo el estudio, a libros de cómo enseñar a leer rápidamente, a libros de caligrafía, libros de aritmética, a proyectos educativos, es decir, que abarca como todo el plano de la educación. Esto en parte es también bastante común. Los intelectuales del siglo XIX, lo que se llamaban los intelectuales universalistas, que podían abarcar todos los temas. Hoy en día el intelectual está especializado en lo suyo y nada más, sería imposible además que manejara todos los temas con el nivel de producción que hay y de avances. Pero además a mí me parece que también tiene que ver en que estos intelectuales, y recién lo charlábamos en el caso de él, son también políticos, por voluntad o porque los va llevando la dinámica, pero como sea son políticos y están muy vinculados al poder. De hecho, Marcos Sastre, si bien él es uruguayo, es de una familia uruguaya muy vinculada a la independencia, y se forma en el colegio, parte de su educación se hace en el colegio Montserrat de Córdoba, que es el colegio de la Universidad de Córdoba, y es uno de los colegios más prestigiosos de la Argentina, y más conservadores además. Hasta el día, hace muy pocos años se incorporaron mujeres al colegio Montserrat. Si bien era una escuela pública, obviamente, porque es una universidad pública, pero es uno de los grandes colegios, como si fuera el Nacional Buenos Aires, digamos, y están vinculados a la élite de una manera u otra. Él con cargos relativamente menores, porque fue director de biblioteca, fue miembro, no es tan menor, pero fue miembro del Consejo de Educación, que eran los que decidían los criterios de educación del país. ¿Con Sarmiento puede ser? Sí, tuvo con Sarmiento y con Urquiza, también tuvo un cargo en educación, pero no llega a ser nunca ministro, por ejemplo, de instrucción pública, digamos que sería como en ese, pero está en el poder. Entonces ellos, todos esos intelectuales de esas generaciones, escriben no solo como el análisis, el diagnóstico, la observación, sino escriben proyectos que ellos saben que pueden ser llevados a la práctica, porque ellos no están lejos de los centros de poder. De hecho, tengo entendido que él con Sarmiento tenía un vínculo de amistad cercano, digamos. Entonces eso también hace que la cabeza funcione de manera diferente. Lo que uno hace, si sabes que lo va a leer el presidente, es distinto. Claro, con otro fin. Claro. Como un proyecto político. Claro. En el caso de él son proyectos aplicables también. Bien. Y además tiene en ese sentido una vocación muy a los Sarmiento de fundar escuelas, funda escuelas. De hecho, cuando se va corriendo del lugar, a partir de las persecuciones del rosismo, va fundando escuelas. En San Fernando primero, creo. Nos llamó la después en atención. Entre Ríos. Que habíamos visto algo de las provincias sobre Santa Fe o Claro, Misiones. a medida que él se va, claro. Y escuelas, y escuelas normales, además tiene esta lógica del normalismo también de Sarmiento. Bien. Que bueno, si Lucía va a dar una charla, eso ella lo maneja perfectamente, va a ser mucho más precisa que yo, pero porque lo ha trabajado, ha sido su investigación. Pero digo, esta vocación de educar, y un rasgo que a mí en lo que he leído de Sastre me ha sorprendido, así como esto que yo decía que tiene una vocación de educar a la mujer, pero no solo de educarla con una educación básica, sino que piensa que la mujer tiene que llegar a ocupar los mismos espacios que los hombres. De hecho, hay en alguno de los libros o en alguno de los discursos, hace como un discurso, digamos, en el que dice las mujeres como los varones, todo el tiempo poniéndolas a la par. Y para la época es realmente sorprendente eso. Porque la mujer no tenía mucho voto. No, claro, ninguno más bien. Sí, y por eso me sorprendió, porque incluso en los intelectuales que yo trabajo, que son de principios del siglo XX, el que más lugar le dan a las mujeres es Leopoldo Lugones, y considera que pueden ser maestras, pero solo en los primeros años, hasta tercero o cuarto grado. Ya después tienen que tener maestros varones, dice Lugones, porque la mujer los afeminiza, sino a los varones. Y hablando ya del siglo XX, que él diga y que piense en mujeres científicas a mitad del XIX es un gran dato. Sí, es una cosa bien interesante. Y además me parece que tuvo, a diferencia de otros, incluso Sarmiento, él decía que había recursos locales para formar, que no había que traer docentes, porque en ese momento se trajeron muchos docentes del extranjero. Y él insistía en que se podían formar docentes locales y que había además docentes locales
con los que se podía, porque estaba también muy preocupado, algo así, por la idiosincrasia argentina, Claro. para que no se desvirtuara ese ser nacional, o quizás no es la frase, que puede ser posterior, pero esta Sí. idea de una identidad La propia. identidad nacional. Sí. Claro, y eso Sí. es también bastante novedoso y bastante Sí. original en su pensamiento. Otra consulta. Sí. El tema de la escuela, de la religión, ¿cómo lo vería Sastre? ¿Porque eran laicas o...? Es Estaba bastante muy- complejo, pero él también forma parte de esos círculos que son hispanofóbicos. Después de la independencia acá se crea todo un clima intelectual y un clima de ideas de rechazar lo hispánico, porque Ajá. es de quienes se ha separado las nuevas Sí. naciones. Y además porque España es como el modelo o el ejemplo del Ah, sí. atraso. Entonces hay todo un sector que rechaza fuertemente la idea de lo hispánico, y lo hispánico es lo que va asociado a lo católico. Estos liberales, son todos los liberales que se empiezan a conformar, Sí. tienen una relación difícil con lo clerical, que no necesariamente es la ruptura total, es complejo. Incluso más tarde, cuando Roca rompe relaciones con el Vaticano y demás, como Estado, siendo el presidente, sigue apoyando algunas cosas de la religión, y de hecho se inaugura cualquier cosa religiosa con relaciones rotas con el Vaticano. La mujer de Roca, que sabemos lo que significa la primera dama, va a la inauguración. Entonces son Como que siempre sigue- son juegos complejos, pero en sí todos estos intelectuales liberales tienen una relación de distanciarse Ajá. de Claro. lo hispano y de lo católico. Sí, la consulta era porque, bueno, buscando una imagen de Sastre, de los pupitres, una imagen dentro de la escuela, había la cruz bien instalada arriba del pizarrón, Claro. y eso nos llamaba la atención como Sí, es que eso se dan esas contradicciones. que a la digamos, vista del la Argentina salón- igual siempre ha tenido una Sí. presencia de lo religioso muy fuerte. Si uno compara Sí, con terrible. Uruguay, por ejemplo, es totalmente diferente. En Uruguay Ajá. no hay ninguna presencia de lo religioso en las instituciones públicas.